Judá y Tamar. El impactante plan divino revelado en una redención inesperada y sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la historia de una familia rota y cargada de dolor comienza a desarrollarse en la tierra de Canaán. Judá, uno de los hijos de Jacob, se encuentra atrapado entre la desesperación y la culpa. La muerte de sus dos hijos, y Onán, ha marcado su vida con una tristeza profunda y un sentido de pérdida que pesa como una losa sobre su corazón. La ley del levirato lo obliga a actuar, a proporcionar un heredero para su nuera, Tamar, quien ha quedado despojada de su hogar y su futuro. Tamar, una mujer valiente y decidida, sabe que su destino depende de tener un hijo. La cultura patriarcal en la que vive la ha dejado vulnerable y sin opciones. Atrapada en un mundo que no concede dignidad a las mujeres, ella decide convertirse en la arquitecta de su propia suerte. Con su mente diligente, elabora un plan audaz, se disfraza de ramera y se ubica en el camino que Judá suele recorrer. Su corazón late con fuerza, consciente de que es un camino lleno de riesgos. Cuando Judá la ve, su tristeza lo ciega, no reconoce a su nuera. En medio de su propio sufrimiento, entablan un trato inesperado. Judá le promete un cabrito a cambio de sus servicios, pero en un acto de astucia, Tamar exige su sello y su bastón como prenda. Este sencillo gesto, que podría parecer insignificante, será el hilo que conectará los destinos de ambos, desnudando la hipocresía y la lucha moral que envuelven sus vidas. A medida que avanza el tiempo, Tamar queda embarazada. Su estado pronto se convierte en un escándalo, un tema de murmuraciones que nublan su honor en la comunidad. Judá, ignorante de su identidad, se siente justificado al ordenar su condena. Sin embargo, el destino, en su divino ingenio, da un giro inesperado. En un acto de valentía, Tamar presenta el sello y el bastón, revelando a Judá la verdad que lo atormenta. ¿De quién es este sello?, se pregunta Judá, mientras el horror lo envuelve al reconocer su culpa. En un momento de sinceridad divina, confiesa: ella es más justa que yo. Su confesión abre un camino hacia la redención, no solo para Tamar, sino que cura las heridas de Judá. Su arrepentimiento trazará un nuevo sendero, uno que llevará a la descendencia de David, y en última instancia, al nacimiento de Cristo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Este momento se convierte en el clímax de transformación y anhelo. ¿Cómo un acto tan desesperado y deshonroso puede reivindicar el honor y la justicia de una familia y al mismo tiempo tocar el corazón del orden divino? La historia de Judá y Tamar se despliega como un enigma sagrado, donde cada giro de los acontecimientos revela no solo las profundidades del ser humano, sino también la soberanía de Dios, que incluso en los momentos más oscuros prepara un plan de redención. La pregunta persiste: en medio de crisis y escándalo, ¿cómo puede la gracia y la justicia de Dios brillar y transformar lo que está roto? Así, el relato queda suspendido en un misterio profundo, invitando al lector a descubrir la revelación divina que cada día se manifiesta en nuestras vidas. Mientras el eco de la confesión de Judá aún resonaba en sus oídos, Tamar se sintió aliviada, pero también expectante. El camino que había recorrido estaba lleno de dificultades y tribulaciones, y ahora el propósito divino que había estado oculto comenzaba a susurrar en sus corazones. La mirada de Judá, conflictuada entre la culpa y la confesión, mostraba su tormento interno. A medida que días se convirtieron en semanas, Tamar, ahora portadora de vida, se refugió en el silencio de su hogar,
La comunidad murmuraba a sus espaldas, pero ella sabía que había cumplido con el designio que Dios había planeado para ella. Judá, por otro lado, enfrentó la dura realidad de ser el centro de ese escándalo. La ruta hacia el perdón era incierta y llena de pruebas, pero en su interior se gestaba una tormenta de transformación. Obligado por su conciencia, Judá comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Recordó la herencia de su padre, Jacob, las luchas por el favor y la traición entre hermanos. Se dio cuenta de que había repetido los errores de sus mayores, y con cada paso que daba, una llama de deseo por la redención brotaba en su ser. No brindaría más sombra a la injusticia, sino que se convertiría en un faro de gracia. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Judá se postró en oración. Su súplica fue dirigida a Jehová. Señor de mis padres, otórgame el entendimiento para restaurar mi familia y sanar mi alma. Clamaba por sabiduría, por claridad en su propósito. En su corazón reverberaba la palabra de Dios que decía: Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de prosperidad y no de calamidad. Jeremías 29:11. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, una voz suave pero firme que parecía atravesar la brisa nocturna. Judá, tu arrepentimiento no es en vano. En ese instante comprendió que su historia estaba entrelazada con un destino mayor, uno que incluiría a las generaciones venideras. Mientras tanto, Tamar experimentó movidas del Espíritu Santo en su vida. A menudo recordaba la historia de su suegro, Isaac, quien había llevado la tradición de los pactos de Dios a través del sacrificio. Así, en su nuevo rol como portadora de la promesa, Tamar decidió rezar por el niño que llevaba en su vientre, consciente de que su linaje podría cambiar el curso de la historia. Los meses pasaron y finalmente el día del parto llegó. La aldea se congregó por las noticias de la llegada del niño. La expectación llenó los corazones de todos. Tamar, con dolor y fortaleza, dio a luz a gemelos, Pérez y Sera. El llanto del primero resonó como un canto de triunfo, un símbolo del cumplimiento de un plan eterno de redención y gracia. Judá, al enterarse del nacimiento, corrió hacia su nuera. En su mirada vio la vida y el futuro. Bajo el resplandor de la luna, Judá se postró ante Tamar y el nuevo amanecer, agradeciendo a Dios por la revelación de su gracia. No solo a ti he fallado, hija mía, dijo Judá con el corazón en la mano, sino a la promesa que el Eterno tiene con nuestro pueblo. Que mi descendencia sea un testimonio de su fe. Tamar alzó su mirada, con fe y esperanza renacidas. No solo era un momento para la vindicación personal, sino para la restauración de un pueblo. Sin embargo, aún quedaba un velo por levantar. Las sombras de otros eventos se avecinaban, profecías aún no cumplidas aguardaban su momento. En la distancia, una voz aún susurraba. ¿Cómo se entrelazará esta historia con el futuro del pueblo de Israel? ¿Qué obra mayor prepara Jehová entre estas generaciones? Así se cerró el ciclo de una historia que había comenzado en la tristeza, pero que se transformó en un testimonio de redención. La huella de Judá y Tamar se adentraba en las páginas sagradas, mientras un misterio aún se tejía en el horizonte, anunciando que la salvación de un mundo caería sobre el mismo linaje que surgía de sus corazones quebrantados. A medida que el eco del nacimiento de Pérez y Sera resonaba en la aldea, la vida de Judá y Tamar comenzó a girar en torno a la nueva promesa. Judá, leal y renovado en su corazón, se dedicó a cuidar de su familia, tan determinada como nunca a transformar su legado. Las voces en la comunidad no cesaron, ni la crítica ni la alabanza, pero decidió que la voluntad de Dios era más alta que la opinión de los hombres. Una tarde, mientras Judá trabajaba en el campo, sintió en su pecho un fuego de fervor por entender la gravedad del destino que el Altísimo había tejido a través de su linaje. Se detuvo y miró hacia el cielo, buscando respuestas en las estrellas que había contemplado tantas veces. «Oh Jehová, ¿qué significan estos gemelos? ¿Qué futuro les espera?», se preguntaba con un anhelo profundo. Las mentes de muchos en su pueblo estaban ocupadas por las constantes luchas con los pueblos vecinos. Israel enfrentaba la amenaza de los cananeos, los filisteos y otros que siempre acechaban con deseos de dominación. Pero Judá se aferraba a la promesa de que su tribu llevaría un papel crucial en la historia de su pueblo. En su alma una chispa de esperanza brillaba. De esta progenie nacerá el Redentor.
Mientras tanto, Tamar se encontraba entre los muros de su hogar, escuchando los susurros del viento que parecían hablarle, revelando un significado más profundo de su papel en el gran plan de Dios. En momentos de oración, un pensamiento comenzó a gestarse en su corazón. Y si no solo soy la madre de Pérez y Sera, sino una parte vital en un pacto eterno. Días después, Judá fue al encuentro de su padre Jacob. Con el peso de la historia a cuestas, se sentó junto a él y le narró los acontecimientos en su vida, su confusión, la revelación, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento en su familia. Jacob, con su sabiduría divina, escuchó atentamente, y en su mirada se notaba una mezcla de compasión y revelación. Judá, tus hijos son la luz en medio de esta oscuridad. No deben solo vivir, deben marcar el camino hacia la redención, dijo Jacob con voz grave. Estas palabras ardían en el corazón de Judá y sembraron nuevas semillas de entendimiento, la verdad de que cada acción, cada decisión y cada dolor moldaban el camino hacia un propósito mayor. Pérez, el primero en nacer, comenzaba a crecer bajo la mirada ferviente de su madre y la guía de su padre. Era un niño lleno de energía, con un espíritu indomable, mientras que su gemelo Sera, de piel más clara, irradiaba un sentido de calma y claridad. Eran diferentes en apariencia, pero ambos traían consigo una herencia que iba más allá de lo humano. Tamar, preocupada por el peligro exterior que acechaba a su familia, comenzó a juntar a mujeres del pueblo en oraciones unidas. El destino está en nuestras manos, debemos interceder, les decía. Mientras lo hacían, empezaron a vislumbrar la profunda esencia de la guerra espiritual que sus ancestros habían enfrentado. Inmediatamente, una unidad creciente empezó a construir la fuerza de su comunidad, uniendo corazones en un solo propósito. Una noche, mientras oraban en el silencio del hogar, Tamar sintió que el Espíritu de Dios la tocaba. Con los ojos cerrados, no podía apartar de su mente la historia de Rahab, la mujer de Jericó, que también había sido señalada por la gracia de Dios. Quizás, así como Él usó a ella, también nos usará a nosotros, reflexionó briscamente, abriendo los ojos con una nueva resolución. En aquel mismo momento, Judá en el campo sintió una profunda conexión. Una voz susurrante le dijo: «Así como la semilla ha sido sembrada en la tierra, así crecerá mi promesa a través de ti y de los tuyos». Judá comprendió que su semilla tenía un futuro por delante, no solo para su familia, sino para toda la nación. El cielo se oscureció anticipando la tormenta, y Judá, llamado por el compromiso con su linaje, dejó escapar una oración: «Que nuestro linaje sea un faro para el pueblo de Dios». El propósito divino resonaba en cada rincón de su ser, y el reino de Dios se acercaba a su plenitud. Así, mientras el tiempo se desarrollaba, los corazones de Judá y Tamar estaban entrelazados en la certeza de que sus destinos estaban marcados, no solo por sus propios actos, sino por la revelación de un plan soberano que trascendía generaciones. La promesa del Mesías comenzaba a tomar forma, y el eco de la historia podía escuchar la alarma divina. ¿Qué otro secreto tiene el Altísimo reservado entre las sombras, que brillará con el fulgor de su gracia y traerá salvación a los hombres? Mientras la noche se envolvía en el manto estrellado, Judá volvió a su hogar. La calma parecía estar filtrándose a través de las puertas de su corazón, aunque la tormenta interna que vivía la nación aún rugía en su mente. ¿Cómo luchar contra el ímpetu de lo que se avecina?, se cuestionaba, temiendo por el futuro de sus hijos y de su linaje. En el hogar, Tamar aguardaba en el umbral, sus ojos reflejaban la luz del hogar, mientras sus pensamientos danzaban entre lo temible y lo esperanzador. Percibiendo la llegada de Judá, exclamó: «Mi amor, he sentido el llamado del Altísimo. Nuestras oraciones han resonado, y ya no somos simplemente un eco de lo que una vez fuimos. Estamos llamados para ser instrumentos de su plan». Judá la miró, el brillo de su determinación incendiando su espíritu. «¿Qué has escuchado, Tamar?», inquirió con un tono de súplica. Tamar, llena de convicción, relató una visión que había tenido durante la noche. «He visto un camino que se abre ante nosotros, un sendero de luz en medio de la oscuridad. El Señor nos indicará cómo guiar a nuestro pueblo hacia la redención». Judá se sintió sobrecogido, pues sus oraciones también habían llegado a lo alto. «¿Crees que este puede ser el tiempo? ¿El tiempo de la promesa?», susurró, sus ojos llenos de esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que en las sombras las fuerzas del mal se estaban levantando. Los filisteos, como sombras voraces,
exploraban los límites de la tierra de Judá, y sus corazones temían lo peor. Pero el Altísimo, que ve todo, ya había diseñado un plan que iría más allá de la inminente destrucción. Cada paso dado hacia la redención estaba intrínsecamente ligado al desarrollo de los hijos de Judá. En las tierras lejanas, en medio de la confusión, un grupo de guerreros filisteos discutían un ataque inminente. Uno de ellos, un temerario llamado Goliat, que se había levantado con un arrogante desafío, proclamaba que ningún hombre podría resistir su poder. Pero Dios, en su infinita sabiduría, comenzaba a tramar la redención no solo para Judá, sino para todo Israel, revelando más de su gran plan a través de un joven pastor, que pronto surgiría en el campo de batalla. Mientras tanto, la madre de Judá, Lei, se encontraba preocupada en su hogar. Al mirar al horizonte, sus ojos se llenaron de preocupación, y clamó al Señor: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fortalece a mis hijos y a sus descendientes, que se conviertan en la luz en esta oscura nación. Las palabras de ella resonaron en los cielos, y el Altísimo, al oírlas, fortaleció los lazos entre Judá y sus cielos, uniendo aquellos corazones nobles en la guerra espiritual que estaba por llegar. Así, Judá y Tamar, conscientes y compenetrados en oración, decidieron preparar a su familia para la adversidad. Se reunieron con los ancianos de su aldea, susurrando palabras de aliento, compartiendo la revelación que habían recibido. La guerra se avecina, pero caminaremos en la fe, dejando que la mano de Dios guíe nuestros pasos, proclamó Judá con voz firme. El tiempo avanzaba, y la sombra de la calamidad se cernía más cerca. Sin embargo, dentro de ellos, el clamor por la intervención divina se multiplicaba, y les recordaba que no todo era en vano. Cada día que pasaba, la certeza crecía de que en medio del dolor y la angustia, la promesa de Dios se vislumbraba más nítida. Desde este linaje yo levantaré a mi siervo. Al amanecer de un nuevo día, una luz cálida iluminó el hogar de Judá. Mientras él y Tamar se aferraban a cada promesa divina, un recordatorio vibrante llenaba el aire. He aquí, un nuevo pacto está en camino, que transformará no solo a su familia, sino a toda la humanidad. ¿Qué otro secreto, oculto en el corazón de Dios, estaba dispuesto a revelarse, mientras el camino hacia la redención seguía trazándose entre sombras y luz? Judá y Tamar se despertaron con el alba. El aire fresco de la mañana traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Judá, con el espíritu aún inquieto por las visiones de Tamar, se levantó decidido. Hoy debe ser el día en que nuestro pueblo conozca la verdad, afirmó con fervor, mientras contemplaba los campos que se extendían ante él, ansiosos por florecer. Tamar, sintiendo la lucha dentro de su ser, asintió. Con cada paso que daban, la gloria del Altísimo parecía presionar sus corazones, instándoles a ser portadores del mensaje divino. No temeremos los planes del enemigo, Judá. El Señor ha prometido nuestra protección, así como lo hizo con nuestros antepasados en el desierto, declaró con firmeza. Con el firme propósito en sus corazones, llamaron a los ancianos de la aldea a reunirse. Judá les habló con pasión, su voz resonando como un eco divino. Hermanos, los filisteos se preparan para invadir nuestra tierra. Sin embargo, no estamos solos. El Dios de nuestros padres está con nosotros y nos ha llamado a levantarnos en fe. Es tiempo de unirnos y hacer frente al oscuro destino que intentan imponernos. Un murmullo de asombro se extendió entre los ancianos. Su visión de futuro parecía distante, como un sueño esquivo. ¿Acaso somos nosotros los que podremos enfrentarlos?, preguntó uno de los ancianos, su rostro marcado por la incertidumbre. Sí, nosotros podemos, replicó Judá con fervor, porque no dependemos de nuestra fuerza, sino de la mano poderosa de Yahvé. Alimentemos la confianza en su promesa. Desde este linaje, entre nosotros, surgirá el siervo que irá por delante en esta batalla, y no será por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Altísimo. Mientras Judá hablaba, un viento suave y cálido comenzó a soplar, como una respuesta del cielo a sus palabras, y su espíritu fue revitalizado. Tal convicción se depositó en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, detectando la chispa de esperanza que Judá había encendido. Más allá de las fronteras de Judá, Goliat,
En su táctica arrogante, se acercaba al campo de batalla. Su cuerpo gigante se alzaba como un monstruo entre los hombres. Desde su posición, él desafiaba a todos los israelitas a encontrar un guerrero que se atreviera a enfrentarse a él. Sus gritos estruendosos llenaban el aire con un frío paralizante que sembraba el miedo en cada corazón. ¿Dónde están los valientes de Israel? Envíen uno para que enfrentemos lo que no puede sostenerse más, bramó desafiante, riendo como un espíritu maligno disfrutando la desesperanza. Y mientras Goliat provocaba, en el reino de Judá, una luz de intercesión aún más poderosa comenzaba a elevarse. David, un joven pastor de ovejas, sintió el llamado en su corazón. ¿Quién es este filisteo que desafía al ejército de Dios?, murmuró en su interior, un fuego santo empezando a arder en sus venas. No conocía el plan completo de Jehová, pero sabía que había sido escogido para un propósito mayor. Justo en ese intervalo, los cielos empezaron a tambalearse. Una revelación estaba en camino. Tanto Judá como Tamar, y hasta el mismo David, comenzaban a entretejerse en un destino divino que no solo afectaría su presente, sino la historia de toda la humanidad. Pronto el mundo conocerá. Fiel fue la voz del Altísimo que resonaba silenciosamente en sus corazones, que la salvación no vendrá con espada y lanza, sino a través del obrero más humilde entre ustedes. ¿Quién podría imaginar que la victoria sería tejida con los hilos de fe y que la redención sobrevendría a través de un simple pastor? En la oscuro telón de la batalla, el poder en las manos del Señor se estaba revelando. Así, el misterio continuaba, y el pueblo de Judá aguardaba no solo su libertad, sino la manifestación del plan divino que comenzaría en sus propias tierras. La batalla que se avecinaba traerá consigo la revelación que había permanecido oculta entre las sombras. Mientras el sol ascendía en el horizonte, el aire se llenaba de un clamor expectante. Judá, con una fe renovada, miraba a su alrededor, sintiendo que la congregación de hombres y mujeres a su lado se preparaba para una prueba que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. La unción del Altísimo parecía envolverlos, y una voz surgió del corazón de uno de los ancianos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar en contra? Estas palabras hicieron eco, despertando una determinación que anidó en sus corazones. Tamar observaba, sintiendo que sus propias luchas estaban empezando a cobrar sentido. Ella sabía que su propósito era más que personal. Era parte de la historia que Dios estaba tejiendo. Desde su lugar, empezó a orar, y sus palabras se elevaron al cielo. Señor, guíanos, fortifícanos, como has hecho con nuestros padres. Desata tu poder en esta tierra, que no se pierda nuestra descendencia, y trae la victoria que hemos esperado. Mientras la tensión crecía, las noticias de la llegada de Goliat se extendían como un fuego descontrolado. Las voces de miedo empezaban a elevarse entre la multitud. Las sombras del gigante danzaban en las mentes de cada hombre, y la incertidumbre los envolvía como un manto pesado. Sin embargo, era en este momento que la voz del joven David, cargada de fe y fervor, brotó con más fuerza que nunca. No he de temer, porque el Señor que me ha librado de los leones y osos, también me librará de la mano de este filisteo. Judá sintió que el impulso de la fe crecía. Así como David, también nosotros debemos hacer frente a nuestros gigantes. Esta es nuestra oportunidad de mostrar al mundo que nuestro Dios vive y actúa en medio de su pueblo. Su voz resonó, y los corazones de los presentes comenzaron a animarse. Hermanos, en la unión de nosotros, en el actuar colectivo de nuestra fe, la victoria es posible. Mientras hablaba, un profundo silencio cayó sobre el grupo, la atmósfera cargada de expectación. Las miradas se fijaron en el horizonte, donde el ejército filisteo se alineaba, y su líder se burlaba desde la lejanía. En ese mismo instante, la presencia del Señor se expresó en una luz que iluminó la oscuridad de la opresión. Judá, sintiendo el peso del llamado divino, se acercó a Tamar
y la tomó de la mano. Vamos a orar, querida hermana. Quien es en nosotros es mayor que quien está en el mundo. Entonces, juntos, se arrodillaron, y sus corazones se unieron en una súplica ferviente. En aquel momento de entrega, sintieron que algo se movía en el ámbito espiritual. Una paz inexplicable llenó sus almas, y sabían que el Señor había escuchado. Era la preparación para lo que estaba por venir, un acto de fe que resonaría a lo largo de las generaciones. A lo lejos, la voz de Goliat retumbó nuevamente, exigiendo un campeón. La batalla está llamando, murmuró Tamar con voz temblorosa. El tiempo de revelación ha llegado, Judá. ¿Realmente comprendes la magnitud de lo que está a punto de ocurrir? Lo entiendo, Tamar, respondió Judá. Dios está orquestando aquí un plan que va mucho más allá de nuestra victoria. Quizá lo que veamos no sea solo un enfrentamiento físico, sino una manifestación de su gloria que hará eco en toda la tierra. Mientras estos pensamientos vibraban entre ellos, el cielo se oscureció un instante, y una figura se adelantó desde el campo, esto revelando otro fragmento del plan soberano de Dios que aguardaba su tiempo para ser desplegado. Y mientras las almas de Judá y Tamar se unían en fervor, una voz sagrada resonó en sus corazones. Acercaos y veréis la salvación de Jehová, porque la gloria de Dios se manifestará en medio de vosotros. Estaba claro que, de cada conjuro de guerra, emergía la promesa divina. El camino hacia la redención estaba a punto de esclarecerse, y cada paso en fe sería una piedra en el sendero de aquel que había sido ungido para salvar a su pueblo. Mientras el sol finalmente se alzaba por completo, proyectando su luz sobre el valle, los murmullos del pueblo se convirtieron en un clamor unificado de oración y determinación. Judá se erguía con su espada en alto, siendo la voz que clamaba por el coraje y la unidad de todos. Hermanos, el altivo Goliat nos desafía no solo a un combate, sino también en nuestra fe. No permitiremos que el miedo gobierne nuestras vidas. La multitud comenzó a responder con un eco de fervor. Amén, amén, resonaba en el aire, como si el mismo cielo se uniera a su súplica. Tamar, sintiendo la carga de la esperanza, se levantó. Cada uno de nosotros ha sido creado para este momento. No olvidemos las promesas vivas que Dios nos ha dado a través de nuestros ancestros. Nuestra historia está marcada por la intervención divina. David, desde su posición entre los guerreros, observaba con atención. Mientras el viento soplaba en su rostro, su corazón latía con la certeza de que Dios estaba preparando un camino mucho más allá de lo que el entendimiento humano podía vislumbrar. Su mirada se encontró con la de Judá y Tamar, e instantáneamente entendió que todos eran parte de un plan mayor. No lucharé solo, nos levantaremos juntos, y cada uno de nosotros será un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Mientras el valiente joven se preparaba para enfrentar al gigante, la multitud se unía en un banquete de fe. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él, clamó otro anciano, recordando las palabras del salmista. El clamor resonó en las almas, y aquellos que temían comenzaron a recordar las hazañas de Yahvé en tiempos pasados, cómo había guiado a Moisés a través del mar y cómo había hecho caer los muros de Jericó. Fue en medio de esta atmósfera electrificada que una nube oscura cubrió el cielo momentáneamente. Un escalofrío recorrió la multitud, y Judá sintió la presencia de Dios descendiendo como un manto potente que unía sus corazones. Este es el momento. Saldremos en su nombre, y Él nos respaldará, afirmó con una voz firme. Tamar, sintiendo un impulso del espíritu, se dirigió al pueblo. Mirad, Goliat nos desafía, sí, pero el Dios que habita entre nosotros es más poderoso que cualquier enemigo. Nuestra lucha no es solo física, sino espiritual. Ciertamente, el enemigo quiere sembrar el desánimo y la confusión, pero nuestro Dios es más grande que nuestros gigantes. Levantaos y seguidme en alabanza. Sus palabras invocaron una respuesta ferviente. Los rostros antes temerosos ahora reflejaban valor. Judá tomó el tambor que se usaba para anunciar victorias pasadas y comenzó a golpearlo, estableciendo un ritmo que animaría al pueblo. Alabad al Señor, porque bueno es. En la distancia, Goliat miraba, indignado por el ruido que emergía del campamento israelita. ¿Acaso me han enviado a un niño?
Esta es la mayor burla de todos. Su voz retumbó como un trueno, pero en lugar de intimidar, encendió aún más la llama de la fe en los corazones de los hombres y mujeres que se preparaban para la batalla. Finalmente, Judá, en un instante de revelación, sintió el peso de un mensaje que debían recordar. Goliat no solamente viene a desafiarnos a nosotros, sino a desafiar al Dios viviente. Esta batalla será suya. Mientras hablaba, la atmósfera se volvía palpable, la tensión cargada de expectativa impregnando cada rincón del lugar. Así, con cada latido del corazón, la reconciliación de sus luchas devino en unidad. Ellos estaban a punto de ver cómo Dios desataría su plan divino en este conflicto, mientras el viento soplaba suavemente, cifrando en sus corazones la certeza de que el poder de la redención estaba por manifestarse en formas que jamás habían imaginado. El final de Goliat estaba cercano, pero más importante era el inicio de un renovado entendimiento sobre el carácter de Dios. Y mientras los valientes se disponían a marchar hacia el campo de batalla, la voz del Altísimo resonó en sus almas, recordándoles: «Confiad en mí, pues el justo por la fe vivirá, y hoy veréis la gloria de Dios manifestada entre vosotros». Así, la historia avanzaba hacia un clímax divino, donde el verdadero propósito de su fe comenzaría a revelarse en medio de este asombroso enfrentamiento. Mientras los valientes avanzaban hacia el campo, un silencio profundo se apoderó del lugar. La multitud contenía la respiración. Sus corazones resonaban como un solo tambor. David lideraba con la piedra en su mano y la fe en su corazón, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo. La luz del sol se reflejaba en su frente, pero más que cualquier brillo físico, había un fulgor celestial que iluminaba su interior. Goliat, con su armadura reluciente y su estatura imponente, se burló de los hombres de Israel. «Acércate para que te dé carne para las aves del cielo y bestias del campo». Su risa resonó con un eco ominoso, como si pretendiera ahogar la fe que surgía del corazón de los israelitas. Sin embargo, en el fondo de su ser, David sabía que la verdadera batalla estaba más allá de lo visible. «¿Acaso soy un perro que vienes a mí con palos?», Goliat bramó, su desdén reverberando en el aire. Pero en ese momento, la voz suave y firme del joven David resonó con el poder de la verdad divina. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Cada palabra que pronunciaba era como una flecha lanzada desde su corazón, llena de la certeza de que el Señor estaba con él. Judá y Tamar, observando lo que se desarrollaba, sabían que el destino de su pueblo pendía de un hilo. Con manos entrelazadas se unieron en oración. Señor, tú que has guiado a nuestros antepasados, muéstranos tu poder una vez más. Que la fe de tu siervo prevalezca en este día, clamó Judá, mientras los ojos de Tamar brillaban con esperanza. David tomó una piedra del arroyo y con una rapidez sobrenatural la colocó en su honda. En un giro elegante lanzó la piedra hacia Goliat. La multitud miraba con expectación y el tiempo parecía detenerse. La piedra voló como si estuviera guiada por una mano celestial. Golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó de espaldas, como un árbol que sucumbe ante el hacha. Un grito de triunfo estalló entre los israelitas, resonando como un estallido de gloria en el cielo. «Vean, el Señor ha obrado», exclamó Tamar, mientras los guerreros israelitas cargaban hacia el enemigo, impulsados por el ímpetu de la victoria divina que llevaban en sus corazones. El temor se había transformado en valor. La desesperanza había dado paso a un renovado fervor. David, al ver la reacción del pueblo, comprendió que no solo había derrotado a un gigante, sino que también había renovado la fe de toda una nación. Judá levantó su espada hacia el cielo, declarando: «Hoy hemos visto la gloria del Señor. Él ha luchado por nosotros, y su nombre será exaltado». La multitud estalló en júbilo, una sinfonía de alabanza que hacía vibrar el aire. No obstante, en el horizonte, una sombra se dibujaba sobre la victoria. Mientras Goliat yacía caído, un susurro penetrante trajo consigo otro desafío, una voz que clamaba aún en la penumbra:
Esto solo es el inicio, pues hay más enemigos acechando en las sombras, decía un ecos antiguo entre los que observaban. Y aunque la batalla había sido ganada, el verdadero conflicto apenas comenzaba. La voz del Altísimo se hizo presente en el viento, trayendo revelaciones. El verdadero gigante aún permanece, y su derrota será el comienzo de un plan eterno. Así, David, Judá y Tamar se preparaban, no solo para celebrar una victoria temporal, sino para un futuro que aún debía ser revelado, donde cada paso en fe los conduciría hacia una redención definitiva, más allá de lo que podían imaginar. La historia seguiría el curso divino. Jesús, el Hijo del Hombre, quien también enfrentaría gigantes, no con piedra, sino con sangre y gloria, para redimir a todo un pueblo. David, el joven pastor, se encontraba aún con su honda en mano, su mirada fija en el cuerpo caído del gigante, pero en su corazón latía una pregunta: ¿cuál era el verdadero significado de esta victoria? Judá y Tamar, unidos en su fe, notaron la renuencia en su semblante y se acercaron a él. David, ¿por qué la alegría de este día parece teñirse de sombra en tu corazón?, inquirió Tamar, alzando la mirada hacia el joven como si tratara de captar el peso de su alma. Lo que hemos visto hoy, el poder del Señor se ha manifestado. Sí, respondió David, su voz llena de reverencia. Pero el gigante ha caído, y aún siento que la batalla no ha terminado. El susurro que escuché en el viento lo sabe bien. El verdadero enemigo acecha más allá de esta victoria. No celebramos solo esta conquista temporal. El pueblo aún debe luchar por el corazón del Dios que así lo ha sostenido. Mientras sus palabras resonaban en el aire, el cielo comenzaba a nublarse. Un viento inusualmente helado recorrió el campo, trayendo consigo un presagio. Los guerreros, antes llenos de júbilo, comenzaron a sentir el cambio atmosférico. Judá, percibiendo esta transformación, se arrodilló y alzó su espada hacia los cielos. Juntos debemos buscar al Señor, su dirección es nuestra única esperanza. El pueblo se unió en oración, una súplica compartida que ascendía entre sus corazones como incienso ante el altar del Altísimo. Señor, enséñanos a ser valientes, y no solo a ganar batallas, sino a seguir tu camino, clamaron al unísono. Mientras la tempestad se acercaba, una figura misteriosa emergió entre las sombras, revelando su presencia en medio de la confusión. Era Natán, el profeta de Dios. Con la mirada fija y el rostro sereno, proclamó: «He venido en el nombre del Señor. Escuchad lo que Él ha revelado. La caída de Goliat es el inicio de una obra mayor, pero debéis estar preparados, porque no solo vendrán filisteos a desafiar, sino que el propio reino del pecado se levantará contra vosotros». La multitud se inquietó al escuchar las palabras del profeta, y un murmullo de temor se elevó. Juiciosamente, David preguntó: «¿Qué debemos hacer, oh profeta del Señor?» Natán los miró con una intensidad que atravesó el alma. «Debéis fortalecer vuestra fe y clamar por la soberanía del Señor. Él restaurará su pueblo, y a través de vosotros levantará un estandarte. La verdadera guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Sed valientes, porque en el futuro será revelada una redención que cambiará la historia». Así, la tormenta que se aproximaba se tornó en un símbolo de la lucha espiritual que los acompañaría. David, Judá y Tamar miraron al cielo, contemplando el desafío que se avecinaba, mientras una certeza creciente llenaba sus corazones. Las palabras del profeta reverberaban en sus almas: «La victoria es del Señor, y su plan soberano se manifestará».
En ese instante, los cielos se abrieron en un clamor de luz, una visión trascendental que transportó a David a un futuro en que no solo derrotaría gigantes físicos, sino que también enfrentaría las huestes del infierno mismo. En su mente, comprendió que su destino era más grande de lo que jamás había imaginado, y que había un propósito divino más allá de lo que los ojos podían ver. Él es nuestro refugio y fortaleza, murmuró David, mientras el viento enlazaba sus palabras con la promesa celestial. En este viaje, lo que entendemos como victoria y derrota, quizás se entrelacen en el plan eterno del Dios que es fiel. La batalla se había ganado, mas lo que estaba por venir era un llamado a la guerra espiritual, un conflicto que determinaría el futuro de toda una nación, y más. La voz del Altísimo resonó una vez más en el viento, trayendo consigo la revelación de un Redentor que vendría, uno que llevaría sobre sí mismo el peso de la iniquidad y traería paz a su pueblo, un Mesías que haría temblar el mismo infierno en su andar. Así, la historia avanzaría, tejiendo en el tiempo el cumplimiento de un diseño eterno, donde cada paso de fe los llevaría más cerca del cumplimiento de una promesa divina, aún por revelarse. Mientras la multitud se disolvía lentamente tras la victoria, una atmósfera de expectativa sobrevoló el campamento israelita. Judá, Tamar y David, envueltos en el eco de sus triunfos y los murmullos de advertencia del profeta Natán, se encontraban en un punto crucial de su historia. A medida que los rayos del sol comenzaban a ocultarse tras el horizonte, una incierta pero palpable presencia espiritual se hizo evidente, como señales de un nuevo capítulo por venir. Judá, con su espada aún en la mano, se volvió hacia Tamar y David, sus miradas llenas de determinación. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo, afirmó con firmeza. Debemos prepararnos para lo que vendrá, porque cada gran obra de Dios atrae un gran desafío. He comprendido que nuestro enfrentamiento contra el gigante no fue solamente físico, es una declaración de fe frente a fuerzas que han acechado a nuestro pueblo por generaciones. Tamar, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su esposo, asintió. He orado en los últimos días por claridad y propósito. El nacimiento de nuestros hijos no es solo un regalo de vida, sino un llamado divino. Sé que están destinados a desempeñar un papel crucial en lo que Dios está preparando, expresó con fervor. David, al escuchar la convicción de Tamar, se sintió animado. Vengo de un lugar donde me siento pequeño y simplemente un pastor de ovejas, pero la intervención divina ha demostrado que el tamaño no importa, sino el corazón que se enfrenta a la adversidad. Debemos estar dispuestos a enfrentar lo que se avecina, confiando en que el Señor va delante de nosotros, proclamó. Sus ojos ardían con una fe renovada. Mientras conversaban, el cielo comenzó a oscurecerse lentamente, y el viento se tornó más fuerte. Una sensación de ominosa expectativa llenó el aire. Las sombras se alzan, dijo Judá, mirando al horizonte. No podemos enfrentar lo que viene si nos mantenemos divididos. Es hora de reunir a nuestra gente bajo un mismo propósito, buscar la dirección de Dios en esta nueva lucha que nos espera. Así, Judá citó a los ancianos y guerreros del pueblo a la plaza central. Con fervor se dirigió a ellos. Hemos sido testigos de su poder hoy, pero el verdadero desafío aún no ha llegado. Los filisteos no son nuestro único enemigo. Debemos estar preparándonos para la guerra espiritual que acecha a nuestros corazones. Debemos unirnos y orar por el fortalecimiento espiritual y la provisión del Señor. La multitud se ató en oración ferviente, y mientras sus voces se elevaban al cielo, las nubes oscuras que amortiguaban el cielo comenzaron a desprenderse, dejando paso a un rayo de luz intensa que iluminó el rostro de cada uno. Era como si la naturaleza misma respondía a su invocación, reafirmando la certeza de que su llamado había sido escuchado. Esa noche, mientras se reunían en el hogar de Judá y Tamar, compartieron testimonios y oraciones.
Las profundas reflexiones del profeta resonaban en sus corazones. La verdadera guerra no es solo en lo físico, sino que debemos combatir las mentiras y las potestades de las tinieblas. Tamar, sintiéndose inspirada por el deseo de alistar a las mujeres del pueblo en esta batalla espiritual, comenzó a compartir su visión del papel que ellas podían desempeñar. Así como las mujeres de antaño levantaron las manos en intercesión, nosotras también podemos ser la columna de fortaleza que nuestro pueblo necesita. Nuestras oraciones son armas poderosas, expresó, mientras las demás mujeres escuchaban con atención, afirmando su compromiso. Los días pasaron y un clima de expectativa llenó el aire. Judá llevó a su familia y a los ancianos a orar sobre la tierra prometida, pidiendo su protección y guía. Un creciente sentido de comunidad se desarrollaba entre la gente, y en cada gesto se notaba un vínculo cada vez más fuerte entre ellos. Fue en uno de esos momentos de oración que una revelación surgió en la mente de Judá. Recordó las palabras del rey Salomón: «De todo lo que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Con esta verdad grabada en su mente, comenzó a comprender que el verdadero peligro no solo estaba en las batallas externas, sino en la corrupción y los ídolos que podrían infiltrarse en sus corazones. Debemos mantener nuestra lealtad en el camino de Dios, instó Judá, para que la luz del Altísimo brille en nosotros. Mientras tanto, en la lejanía, las fuerzas filisteas empezaban a reorganizarse. La tragedia anunciada en los días pasados no había disipado su deseo de destruir a los israelitas, y la voz de su líder Goliat caído resonaba en los corazones de las tribus restantes. El desafío, ahora más marcado y latente, surgía como la amenaza inminente que acechaba no solo a Judá, sino a toda la nación. Una noche, mientras todos descansaban, Judá recibió un sueño inquietante. En su visión veía un túnel oscuro con luces titilantes al final. Avanzaba allí, pero la luz parecía más distante a medida que él intentaba acercarse. Más en el fondo del túnel, sombras se aglutinaban, dispuestas a impedirle avanzar. Sintiendo la urgencia de que le revelaran un mensaje, despertó presagiante, sabiendo que era tiempo de alertar a su pueblo de lo que estaba por venir. Reuniendo a todos al amanecer, con el eco de su voz levantada, exclamó: «Hermanos, lo que hemos ganado es una victoria temporal. La oscuridad está intentando infiltrarse en lo que hemos construido, y las advertencias del profeta son verdaderas. No debemos permitir que nuestras fuerzas se debiliten en esta batalla espiritual. Cada paso que demos en fe nos acercará más a la revocación de las malicias de los filisteos». A medida que las semillas de esta nueva visión comenzaban a germinar en sus corazones, una pregunta persistía en el corazón de Judá y Tamar. ¿Cuál era el verdadero propósito que Dios traía consigo en esta aventura de redención? Al mezclar la fe con los desafíos que venían, un nuevo giro en la historia empezaba a tomar forma, iluminando el camino de sus corazones hacia algo que todavía permanecía escondido en el viento. ¿Qué otra revelación estaba por desvelarse entre las sombras de sus vidas, y cómo el plan soberano de Dios continuaría revelándose en la fragilidad del ser humano?